Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros un multilock, aquí lo tenéis. Yo creo que esto que pone aquí es el modelo Gamma Multilock. Fijaros, es un estilo antiguo, vamos a decir, no hay elemento interactivo, 5 pernos, pin in pin. Llama la atención lo largos que son todos los pernos, si os fijáis, sería medio largo, es un medio pero es bastante largo, medio largo, medio largo, medio. Aparentemente cuando vi la llave dije esto no va a dar mucho juego, pero lo ganzué una vez, fue la semana pasada, y sí que dio juego. Es curioso como yo creo que puede tener spools, aunque no estoy seguro. Lo vamos a intentar ganzuar, lo vamos a intentar desmontar. Desmontarlo es lo que más miedo me da. Fijaros, es un bocallave limpio, habitual en los multilock, pero es más... Vamos a ver, tengo por aquí otro. Este sería un multilock interactivo, este que tenéis aquí. Y el bocallave es sensiblemente más alto. Ahí lo tenéis, más amplio. De cara al ganzuado prefiero este bocallave más bajo, me da más control sobre lo que sucede dentro, aquí hay demasiado espacio, pero bueno, luego hay diferencias morfológicas, aquí solo hay un perro antitaladro, este tiene dos, este es más alto de gama o más moderno. Otra cosa que llama la atención es el tipo de leva, es de engranaje, fijaros qué bonito, con la llave, está muy limpio, aparentemente en muy buen estado. Hay una cosa que me da mucho miedo a la hora de desmontar este cilindro, porque tuve uno, creo que también era Gamma, os lo ofrecí, de los años 80 porque tenía la fecha en un lateral. Este es curioso que no tiene la estrella que tienen todos, esta estrella de David. No sé si no estará fabricado en Israel o no está fabricado directamente por Multilock, la verdad que no lo sé. Y bueno, como veis es un poco curioso, lo que me da mucho miedo es que ese antiguo que tuve Gamma tenía contrapernos muy antiguos que no están sellados, que los pernos internos o los contrapernos internos pueden salir volando completamente con sus muelles y no sé cómo desmontar este sin causar un desastre. Yo creo que vamos a tomar el riesgo, espero que estén sellados los contrapernos, si no pues los sacaremos y ya veremos cómo nos apañamos, pero vamos a intentar ganzuarlo, girarlo 90 grados para poder sacar ordenadamente los contrapernos. Realmente no sé si merece la pena, porque los contrapernos... Vamos a ver durante el ganzuado si tenemos claro qué contrapernos hay y en función de eso tomamos decisiones. Es un cilindro que me gustaría guardar en la colección porque son muy poco habituales, más con la leva tipo engranaje, y está muy bien, está realmente muy bien. No sé qué lado, aparentemente los dos están muy bien. Vamos a ir por este lado mismo, vamos a comprobar que funciona. Ahí está, gira izquierda y derecha, va muy bien, sería una pena estropearlo. Vamos allá, yo creo que utilicé un tensor de estos. Sí, este es el más grueso. Ahí está, son de Multipick diseñados por Locknoob, fantásticos. Ahí está. Y no recuerdo qué ganzúa utilicé, pero esta es una de entrar por la derecha. Vamos a empezar con esta y si no funciona por alguna razón, pues pasamos a alguna otra. Es una ganzúa de gozo modificada por mí, con una pala pequeñita. Vamos allá. Vamos a colocarnos así. Espero no tapar el bocallave. Tensión media al principio. Y vamos a ver cómo se comporta. Este primero parece que está colocado. No me deja pasar por encima. Vamos a ver si puedo pasar. Bueno, la sensación es muy parecida. He hecho un clic con un poco de rotación, como habéis podido ver. No me dejaba pasar, sino ya veremos si lo he pasado, si vuelve a saltar. Segundo pide un clic. Tercero, cuarto, nada. Quinto, nada. Yo creo que el segundo lo he pasado.
Vamos a ver, aquí está el segundo, distensiono, tercero pide, ahí ha dado rotación, he recuperado el segundo porque lo había pasado. Al ser todos muy largos es difícil pasar entre ellos, se pasan muy fácil. Ahí he tocado el sexto exterior y ha dado un giro sensible. Vamos a ver, el primero está bloqueado, pide el interno primero, ahí está. Al tocarlo hace un clic, un avance y salta el externo. Ahora tiene una posición más lógica. Segundo interno, un clic y un avance. Tercero interno, nada. Cuarto, el cuarto da una sensación extraña. Vamos a ver si llego al quinto. No me dejan pasar. Primero, segundo, tercero. El cuarto está muy duro, tanto el externo, no, el externo está colocado, el interno es el que da problemas. Vamos a ver, voy a aumentar la tensión, a ver si consigo salir, ahí está, voy a aumentar la tensión porque en estos multilock hay veces que necesitan un empujón, una tensión un poco más fuerte para romper ese extraño equilibrio entre externos e internos. Ahí el tercero, no he llegado a tocarlo bien, el tercero interno creo que era. Cuarto, quinto pide. Allá atrás hay una guarda y no me deja meter la ganzúa bien. Si no, tendré que buscar una ganzúa más larga. Ahí está el sexto, no llego al sexto. Se engancha la ganzúa. Ahí está. Al desenganchar la ganzúa y resituar el tensor, que lo tenía un poco inclinado, lo que sea ha saltado y hemos caído en ese falso pronunciado muy profundo. Ya estaba tocando los internos, eso es lo que me extrañaba, que al tocar los internos no se acentuase el falso. Ahí el quinto, cuarto, el cuarto creo que ha sido y nos daría la apertura. Bueno, un poco accidentada, pero es que los pernos son tan largos que no cabe la ganzúa. Algo tenía pasado y al distensionar para sacar la ganzúa que estaba enganchada es cuando me ha dado ese falso colocado típico de que ya solo queda algún interno. Ahí lo tenemos ganzuado. Vamos a ver porque no estoy seguro de cómo desmontar esto. Si pudiese... Lo que pasa es que este cangrejo, vamos a ver si puedo meter este cangrejo rápidamente sin que salten internos. Vamos a ver, no quiero romper nada si es que algo ha saltado. Parece que no ha saltado nada. Este cangrejo tiene una chapa ancha. Yo creo que sí, yo creo que así lo podemos conseguir. Me va a hacer sudar mucho más el desmontaje que el ganzuado. Vamos a ver cómo quitamos esta grupilla. Es una grupilla de presión. Ahí parece que ha salido. Bien, eso está muy bien. Vamos a ver si todo sigue saliendo bien. Vamos allá.
Bueno, pues efectivamente, por segunda vez, y sin saber de qué época es este cilindro, me imagino que también puede ser de los años 80. Me acuerdo que el otro tenía el año y todo indicado en una pegatina. Es muy fácil que se haya perdido esa pegatina. Los modernos traen grabada la estrella de David en los dos lados. Estos antiguos quizás no, quizás solo llevaban pegatinas. Y efectivamente los contrapernos son del tipo antiguo y, como veis, no son como los modernos, que son un conjunto remachado y sellado en el que existe un contraperno interior y un muelle que no pueden salir fuera. En este caso sí. En este caso, por un lado, los contrapernos no tienen salida y va el muelle metido dentro, ahí, y el contraperno metido ahí a presión, con lo que en cuanto han encontrado un punto, realmente ha sido por aquí, para salir ha saltado el quinto contraperno externo y todos los contrapernos internos salvo el primero. Si vais a desmontar uno de estos, muchísimo cuidado con cómo lo hacéis, porque es muy fácil perder los contrapernos, mezclarlos. En este caso son todos iguales y no hay problema, porque el normal va con el normal y los spools con los spools, pero es muy fácil perder uno de estos muelles, o peor, cazarlo, doblarlo y estropear la cerradura. Los pernos han salido bien, con lo que tenemos todo ordenado. Vamos a hacer zoom y veis lo que lleva dentro este cilindro tan bonito y para mí tan coleccionable. Lo que no sé es cómo lo voy a volver a montar. Lo pensaré con calma. Seguramente tendré que desmontar el otro lado y montar los dos rotores a la vez. Fijaros, todos los pernos son normales, de latón, no tienen nada, completamente huecos. Todos los pernos internos también de latón, externos de latón, internos de latón, todos normales. Y en cuanto a contrapernos, tanto internos como externos son spools en las 4 primeras posiciones. Muy, muy bonitos. Ahí tenéis esos pequeños spools. En los internos no he llegado a notarlo. Tampoco el otro día recuerdo que notase en los internos. Sí que nos ha dado cierto problema, que le apretaba y no llegaba a pasar. Quizás sea eso lo que provocan. Y es el cuarto, el último que he colocado. Pero vaya, lo que sí que se notaba muy bien eran los spools externos. Ahí están los externos, se notaban perfectamente, a pesar de la codificación, que es muy larga, aunque no sé si os habéis fijado durante el desmontaje que todos hay que tocarlos, no hay ninguno colocado desde el principio. Espectacular. Aquí tenemos los pequeños muelles de estos contrapernos. Ahí tenéis uno metido dentro de este contraperno quinto, y los muelles grandes que empujan a los externos. Aquí tenéis el rotor. Está bastante usado, da la impresión. Desde fuera no, pero este lado seguramente sería el lado externo. Este otro lado seguramente estará más en mejores condiciones, pero ahí está, funcionando perfecto. Una verdadera gozada, y para mí, como os digo, con una llave original y el modelo muy, muy coleccionable. Aquí se me queda este rompecabezas, que no sé exactamente cómo voy a montar, pero lo intentaré. Bueno, pues este ha sido el Ganzuado Multilock Gamma, probablemente de los años 80, años 90. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.